Para Neuro Radio Revés, entrevista a Julián Marino entrevista el estadista Julián Marino Dauros con nosotros. Nos va a comentar la situación actual de Argentina y también va a aprovechar para comentarnos sobre las recientes políticas de publicación en Facebook y un poco también sobre conceptos estadísticos que estuvimos trabajando recientemente. ¿Cómo es? ¿Esta es una pregunta o es...? Es el resumen de lo que vamos a tratar en esta sesión. Porque titulado así es como... Es como así. Agradable la entrevista. ¿Cómo está, doctor Julián Marino? Hemos cambiado radicalmente de exigencia de pasar a tener que explicar el mundo. Se simplificó. Bueno, ¿cómo estoy? Y de 1 a 100 puntos, 48. Bueno, bastante bien. Me hiciste acordar las escalas dolinescas. De 8 a 114. No, de 1 a 100. ¿De 1 a 100? Ah. 1 a 100, 48. ¿Y has visto que varíe tu escala según país? ¿O? Sí. En Finlandia paso a 7.3. En Dinamarca 73, ¿no? Sí, 73. En Dinamarca 60. En España es más variable. Depende de la ciudad. De la ciudad y del día es más oscilante. Bueno, acá también el día influye ahora no está lloviendo y eso es muy bajo. Porque cuando viene... Bueno, acá las nubes están como al acecho. Entonces cuando vienen las nubes se pone uno de más ánimo y se vuelve más alegre. No estamos felices cuando hay tormentas. Está bien. Cuando hay así tormenta y frío, está muchísimo más feliz. Bueno, está bien. Ya está bien. Es suficiente. O sea que bueno, la relación entre clima y estado de ánimo no la he visto muy estudiada. Se ven los efectos, por ejemplo, las tasas de suicidio en los países que tienen 6 meses de noche. No, hay muchos estudios. El hecho de que vos no lo hayas visto revela tu ignorancia. Pero hay muchos estudios. Y han arribado así con el entrevistador. Está bien. Se puede ser así cariñoso con el entrevistador. Es cierto. La revela, efectivamente. Con las has demostrado. Y bueno, yo lo que hipotetizaba, así desde mi ignorancia, era que algo muy sencillo, que el mayor cantidad de horas de noche tendría alguna relación con algo más, un estado de ánimo más depresivo. Pero una hipótesis que no he contrastado. La noche genera mucho entusiasmo. Ah, bueno. Entonces creo que estaba errado. Genera mucho entusiasmo En mí. Pero no, hay estudios sobre síndromes de depresión estacional. Igual están muy trabajados estos países con los aspectos lumínicos para combatirlos. Si has visto, todas las luces son muy variadas, muchos colores, azul, rojo, verde, y en los países de más al norte aún es más variado todavía. Entonces, frente a lo que se llamaba síndrome de depresión estacional, han generado
energías lumínicas muy estudiadas. Son ciudades muy luminosas y la luz es muy heterogénea. Entonces da una sensación de feria, de lugar animado, incluso sin ver gente. Por ejemplo, en Trelew, en la noche tiene luces amarillentas, bueno, Córdoba también. Y pese a ser ciudades mucho más luminosas, por la noche da una sensación mucho más desolada. En cambio, las noches en Noruega o en Copenhague son muy implosivas en términos lumínicos. Y en los meses que tienen más el opuesto, digamos, que tienen más horas de día que de noche, ¿cómo? Apaga la luz. Porque no tiene mucho sentido porque está todo el día de día. Claro, las apagan ahí. Y es de día siempre. Entonces, si prende la luz no se nota. Claro, es más difícil compensar ahí. ¿Qué pasa? Que es de día. Ya si el problema es que no reciben sol, ahí el problema es que recibís sol todo el tiempo. ¿Y eso qué efectos suelen verse? A mí no me deja dormir, pero yo no duermo tampoco cuando es de noche, así que probablemente Ahí falta un control. falta alguien que duerma y Claro. entonces que ver si tiene problemas para dormir allá. Claro. A mí me dejaba dormir, pero tampoco me deja dormir la noche. Bueno, creo que también es muy raro. No sé cómo será la vida, sí, 6 meses y 6 meses. Como ellos no saben imaginar la de medio y medio. Y habría que vivir, no he vivido ahí, pero me imagino que la vida debe ser fructífera. Mucho más organizada, 6 y 6. Sí, y las personas deben comer, Dormir a veces. dormir, comer, aguardar la evolución. ¿Cuáles son sus reflexiones respecto a la teoría de la evolución que recientemente... ¿Sus o tus? Sus. Cambió la relación. Cambió de nuevo. Bueno, las reflexiones que en torno a la teoría de la evolución es una teoría que cree que los objetos evolucionan. Ah, tan buenas tus reflexiones. Son reflexiones que todavía las tengo. No las puedo asegurar, pero creo que están muy centradas en que, por ejemplo, la bicicleta, si uno la deja un tiempo al frío, va a desarrollar cuero. Claro. Claro. O por lo menos las que queden van a tener cuero. ¿O no? Esa es una discusión, si las que por azar desarrollan cuero sobreviven y se reproducen, o el desarrollo de cuero se transmite. Claro. Eso es muy interesante lo que estás planteando, sobre todo en un país que usa tantas bicicletas y que las dejan a la intemperie en condiciones climáticas tan rigurosas. Sí, quizás dentro de 2-3 millones de años desarrollen cuero. Bueno, en este momento estamos frente a una, no sé cómo se llama, un estacionamiento de bicis que debe haber aproximadamente, yo me imagino que cerca de 1000 bicis, más o menos. Sí, y dices Zenga. Como no, Jenga es el juego de las maderitas. Y de estas hay una cada, más o menos, yo creo que antes de 5 cuadras a la redonda encontrás otra. Hay 2 ruedas por bicicleta.
Esa estadística no la conocía. Si multiplicas la bicicleta por 2 te da el número de ruedas. ¿De qué manera se adquiere una señal nerviosa? Eso es crucial. ¿Con qué tecnología adquiero una señal del sistema nervioso? Esa señal adquirida mediante un equipamiento técnico la convierto en dato. Ese dato se integra a un nivel. Ese nivel puede ser conductual, cognitivo, de redes neuronales, puede ser a un nivel molecular o puede ser a un nivel histológico. Son varios niveles. Puedo trabajar con capacidades, puedo trabajar con procesos en el espectro cognitivo. Otra pregunta que tenía era, si decimos que nosotros estamos trabajando con la tarea de control ejecutivo semántico, y hace poco surgió la pregunta de si con la tarea estábamos midiendo el control ejecutivo semántico o si la tarea medía varios aspectos del control ejecutivo semántico o incluso otras capacidades que no formaran parte que no fueran subcapacidades del control ejecutivo semántico. Mi pregunta es, según tu conocimiento de esta capacidad, ¿en qué subcomponentes se podría dividir o qué subcapacidades podrían estar involucradas? Creo que para esa respuesta requiere tener en cuenta que estás ingresando en el dominio cognitivo. Y cuando ingresás en el dominio cognitivo, tenés que tener claro que vos podés asumir una perspectiva naturalista donde los constitutivos, en este caso el control ejecutivo semántico, tienen una estructura, tienen propiedades que pueden ser procesadas de manera física, biológica, y entonces los constitutivos podrían ser los subprocesos, estarían relacionados con la cantidad de fibras y zonas de sustancia gris. Pero también podrías tener, sin que la argumentación anterior sea demostrada como falsa, pero tampoco la argumentación anterior es demostrada como verdadera, podés decir que es un acuerdo social los conceptos de control ejecutivo semántico, y que es en ese acuerdo entre personas, para llamarlo de alguna manera, seguramente vas a tener numerosos subcomponentes y podés agregar varios más. Luego podés tener una concepción muy relacionada con las concepciones heredadas de la medicina, donde habría variables latentes y confiarías en la psicometría. Entonces, dadas las tareas que apliques, podés hacer un análisis factorial y la cantidad de varianza que captures te puede decir cuántos componentes hay. Esos componentes serían latentes y tendrían una existencia latente, de las cuales tenemos manifestaciones que se pueden medir. Y luego tenemos una concepción dinámica que no descarta ninguna aproximación, es decir, que establece que hay límites naturales, que no puede ir más allá de esos límites naturales, pero que que también hay un acuerdo para llamarlos de esa manera. Estas concepciones de redes dinámicas
Actualmente están saliendo a la luz y están teniendo más protagonismo. Lo que sucede es que son concepciones bastante equilibradas. No son tan fáciles de colocar en un cuadro donde se coloca a un grupo con sus características, el otro grupo opuestas y el otro grupo diferentes, sino que esta recupera de algunas y le agrega algunos elementos. Entonces, decir si hay un componente o si hay subcomponentes depende de la asunción que se tome. Y la asunción que se tome depende de variables geopolítico-económicas. Hay zonas que están muy orientadas en una dirección y hay otras zonas del mundo que están orientadas en otra dirección, y hay correlación entre la cantidad de dinero que disponen las zonas de una orientación con las zonas de otra orientación. En un momento mencionaste que los constitutivos tenían que tener una estructura y de esa estructura se derivan propiedades. En el caso de que se adopte la concepción dinámica y que los constitutivos cerebrales fueran las fibras de sustancia blanca y las zonas de sustancia gris. Si consideramos que la tarea de control ejecutivo semántico se realiza, la persona la realiza en una serie temporal de diversos ítems, y las mediciones que se realizan de la fibra de sustancia blanca, de la conectividad de la fibra de sustancia blanca y de la intensidad neuronal de la zona de sustancia gris se realizan posteriormente. Cuando la persona no está haciendo la tarea, solo es una medida estructural. ¿Cómo se establece la relación entre ambos, en redes entre ambos aspectos? Lo que uno relaciona es el desempeño que tuvo en la tarea, y la estructura tiene que brindar estadísticos que informen acerca de propiedades cualitativas de esa estructura y conocerlas. Es decir, cuando uno dice control ejecutivo semántico, uno dice funciones ejecutivas, dice procesos semánticos, recuperaciones forzadas, selección entre palabras o competencia, elección por un criterio. Entonces, cuando uno conoce eso, uno está descansando en la confiabilidad de la tarea. Pero la confiabilidad de la tarea, que significaría que sucesivas veces, una de las características de la confiabilidad es que sucesivas veces mida lo mismo, mejoraría si no se toma solo una prueba, sino varias. O de la misma prueba se realizan varias medidas, o de la misma estructura varias medidas. De esa manera, un aspecto dinámico como es la realización de un proceso puede ser relacionado con aspectos estructurales. Quizás ahí la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca es que la captura de la sustancia gris se realiza sobre la emisión de señales neuronales, lo cual tiene un aspecto dinámico. En cambio, la captura que hace la secuencia de sustancia blanca es el máximo posible de conducción, lo cual no significa que en esa tarea se esté utilizando el máximo posible, pero establece rangos superiores a los cuales la persona no puede pasar. Esto es una invitación al desarrollo tecnológico. Actualmente se acaba de publicar modelos que se denominan
de flexibilidad o de cierta quizá inconsistencia o permanentes cambios, que detecte permanentes cambios en lo que tradicionalmente se consideraban estructuras fijas, como por ejemplo la estructura de un tracto. Uno la podía considerar como una vaina sólida, similar a la rama de un árbol, pero se acaba de publicar un artículo que muestra una técnica que, considerando que esas vainas no tienen una estructura estática, sino dinámica, y que capturen esa dinámica, las mediciones son aún más precisas. Sin embargo, la dinámica es de lo que uno podría considerar la vaina axonal o el recubrimiento de mielina. En el sentido de procesos sigue siendo algo estructural, pero ya son acercamientos tecnológicos. Me hiciste acordar que recientemente me comentaron en el University Medical Center que una de las investigaciones que tiene en curso el grupo con el que nos vinculamos es sobre inspeccionar si en las zonas donde con resonancia magnética funcional se detectan cambios hemodinámicos, o en realidad cambios de la respuesta de los cambios de oxígeno en el flujo sanguíneo. Inspeccionar si en esas zonas también hay cambios, pero en la sustancia blanca respecto a conectividad. Por ejemplo, si en una zona, si tenemos la corteza orbitofrontal, por ejemplo, detectamos un cambio con resonancia magnética funcional, ver si, por ejemplo, el fascículo uncinado, la porción dorsal, también muestra un incremento en la anisotropía fraccional respecto a su línea de base. Considero que el cambio, ni siquiera habría que hacer un razonamiento, tiene que existir, porque para que pueda haber un consumo de hemoglobina oxigenada para pasarla a desoxihemoglobina, tiene que haber un impulso eléctrico que sea transmitido por una fibra. Por lo tanto, un cambio en la fibra tiene que haber. Lo que sucede es que la anisotropía fraccional está siendo capturada por las propiedades magnéticas del agua. Entonces, la señal Volt, la señal de oxígeno, del nivel de oxígeno en sangre, es una señal que es relativamente dinámica también, porque lo que se obtiene son paradigmas de sustracción. Es decir, se comparan segundos donde realiza una tarea contra segundos donde realiza otra tarea, así tampoco es una visión en directo del consumo. Lo que pasa es que si se visualizaría un cambio en la anisotropía, ya tendríamos que estar en detección de cambios, ya no de meses, sino de minutos, que a los 15 minutos o 10 minutos haya un cambio en la anisotropía, lo que indicaría cierta dilatación o cierta contracción del tracto, pero si seguiría midiendo con moléculas de agua, seguiría siendo la medida de conducción eléctrica, seguiría siendo un transporte no indirecto. No se está midiendo lo que transporta la causa de la producción del consumo de glucosa. Ahí, bueno, él probablemente esté diciendo esto y sepan cómo
o tengan la tecnología para que esa velocidad sí pueda ser alcanzado. La referencia que tiene es de las tecnologías que uno ha manipulado, y son tecnologías que no van a detectar en minutos un cambio, pero estamos a kilómetros de Philips y donde se está experimentando constantemente. Entonces sí es muy probable que se esté desarrollando un gadget que lo haga, así sea que después funcione o no, que se ponga a prueba si lo puede hacer en minutos o no, porque de eso se tratan estas gigantescas empresas, de probar y de un 20% de todo esto funciona. Entonces, si no hay datos adquiridos mediante un sistema tecnológico que registre el sistema nervioso, es difícil que estemos hablando de neurociencias. Es decir, busca que el solapamiento entre el proceso cognitivo y la red neuronal sea casi punto a punto. Eso es microestructura de la cognición, pero tiene un vuelo cognitivo bastante más bajo. Entonces se vuelve a poner más árido, porque son pocas las inferencias que son uno a uno con una red neuronal. También es para pensar y para investigar por qué esta convergencia uno a uno es bastante poco probable. Estamos con Julián Marino de nuevo para nuestra tercera ronda de preguntas y respuestas. Como verán, estamos en Utrecht, en Holanda. Estamos trabajando en conjunto con grupos de Finlandia, de Países Bajos, de España y de Noruega. Y nos tomamos un tiempo para hacer esta entrevista. Te quería preguntar esta vez, Julián, respecto a... Porque lo veíamos muy, muy claramente acá, que la preocupación que la gente tiene por morir acá es muy marcada, es muy evidente en comparación con de donde venimos, de Argentina. Y también vemos que ya hay una reflexión acá sobre la inmortalidad. Quería saber qué pensabas sobre eso. Creo que el tema de la inmortalidad es el tema que va a dominar las representaciones en 25 años, 30 años. Va a ser de lo que se va a... lo que va a procesar los sistemas que tengan que ejecutar eso, porque no podemos asegurar que vayan a existir individuos. Puede haber redes de por ejemplo, bebés que recién nacidos estén siendo estén siendo manipulados, coordinados, amamantados. Amamantados por chips. Bueno, digamos que no es agradable escuchar personas que dicen que la inmortalidad es aburrida, porque hay una creencia detrás de que después de la muerte hay vida, y es una creencia cada vez más, quizá cada vez más tonta. Con esto estarían ofendiendo muchos, y mi afirmación sería desgraciada. En esos casos se aclara, no hay ánimos de ofender a las personas que creen en la vida después de la muerte, pero es una creencia tonta. Pero ya con decir no hay ánimos de ofender, se aclara que no tienen que sentirse ofendidas. Bueno, no hay ánimo de ofender, esto lo digo espontáneamente. Y no sé si tonta, pero ya es como que no hay vida después de la muerte, porque no la hay. Y
lo único que hay es la vida, y por ahí a las personas les falta experimentar, pensar un poco, más que y meditar un poco, de que morir es eterno. Y la eternidad de la muerte es tu silencio eterno, tu nada eterna. Y esa nada eterna es lo que no van a querer, lo que ya tendríamos que no querer, algunos ya no lo queremos. Y hay gente que dice, qué aburrido ser inmortal, pero esa persona está creyendo que después va a morir y va a ser sometido a un examen, le van a sacar sangre, y según la cantidad de glóbulos blancos la van a mandar a una especie de círculo, y ahí lo van a azotar o lo van a andar quemando toda la eternidad quemado, que ya no sé cómo va a quedar tan chamuscado, o toda la eternidad jugando al ludo. Eso es peor. Eso ya es, creo que los últimos descubrimientos de Galileo Galilei demuestran que No va más. que no hay lugar. No hay lugar para todo eso. Las personas que sí empiezan con reencarnación, vida después de la muerte, utilizan palabras que equivalen a que uno pueda decir una palabra que no, inventar ahora una palabra. Por ejemplo, tuve. Entonces, si yo digo con el tuve, el amor me va a dejar en el 54. Está bien, es un buen ejemplo. Sí. Y de todas maneras, las mismas personas que reniegan del método científico como forma de conocer el mundo son las que después se suben a los aviones que tienen todas las pruebas y los controles pasados. Ahí lo que se observa es la alienación, es decir, estar rodeado de un mundo que uno no comprende, y no comprende de qué manera está compuesto. Entonces se basa en heurísticos, es decir, si se sube al avión es porque recibe unas probabilidades bayesianas de que es bastante seguro, y a la vez recibe herencias que le dicen que si se porta bien va a estar felicitado posteriormente a su condición cadavérica. Pero no hay ahí un ensamblaje, y el tuve hace que tampoco esa persona tenga necesidad de ensamblaje, no tiene pretensión de sistema, no tiene ninguna pretensión de formar un conjunto armónico de ideas, sino que son desparramos o clústeres no relacionados. Lo de la relación entre las concepciones de inmortalidad con la religión y cómo eso varía entre distintas culturas me hizo acordar que en los países nórdicos, por ejemplo, nórdicos de Europa, por ejemplo Finlandia, Holanda, Noruega, la religión históricamente no tuvo tanto peso en determinar la cultura. ¿Cómo has visto cómo es inmertirse? Inmersión. ¿Cómo es la inmersión de una persona que viene de un país con una historia religiosa, con una cultura religiosa, en una cultura no religiosa? Quizás ahí habría que
revisar que religión en su esencia significa vincularse a aquello con lo que uno fue separado, o sea, volver a vincularse. Quizás haya una idea de que es religioso aquello que está más cercano al cristianismo, desde un país cristiano, y se diría no religioso a países que el cristianismo fue bastante posterior y donde más que nada, sobre todo en los países nórdicos, los cuales ahí sí no incluiría Holanda como país nórdico, bueno, Holanda tampoco es un país, los Países Bajos, ellos más que nada han tenido la influencia del calvinismo, el luteranismo, es decir, del protestantismo, que ya es posterior al desarrollo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero sus lecturas, sus Biblias son las sagas. Hasta ver cuándo hay una conectividad efectiva, que eso va a intentar explicar de qué manera hay posibilidad de acercar esta distancia que hay entre las operaciones, los procesos y las capacidades cognitivas con la adquisición de datos del sistema nervioso, que es lo que se están capacitando ustedes. O sea, en esa integración hay una distancia, hay un puente, o también llamamos un viaje, una odisea, para migrar, para que haya una migración y haya un diálogo. Construir ese diálogo entre la gente que adquiere datos de señales del sistema nervioso con la gente que trabaja con procesos cognitivos, esa es la tarea de microestructura de la cognición, y hacia ahí se están formando ustedes. ¿Qué opinás sobre los animales domésticos? Porque yo tengo la teoría de que estos animales en cierta forma pasaron por un proceso de selección. Los que quedaron, los perros y los gatos, por ejemplo, se reproducen mucho más que los lobos, porque los humanos los prefieren más. ¿Y los lobos? Animales domésticos. Lobos. Te entendí, los globos. ¿Los globos? Digo, No, sinónimo de ofender a los globos. Políticamente incorrecta. Bueno, no, una visión muy afianzada acerca de que tanto el perro como el gato son traidores a su no sé si a su dominio, porque también somos parte de los animales, pero que el animal tiene que estar con el animal y no vincularse con el Homo sapiens cual traidores. Considero que perros y gatos traicionaron a los animales without Homo sapiens. Y lo que más estoy trabajando ahora es con el tema de las palomas, porque la paloma convive con el Homo sapiens, pero de una manera acucarachada, raticida, de que obtiene beneficios y ha aportado a la ciencia. Gran parte del condicionamiento operante se ha obtenido con palomas. Entonces, el palómico es quizá la salida que tienen el perro y el gato para el abandono de esta conducta pueril de simular un afecto que no tienen, porque el perro es un animal de jauría que vos sos evolucionista, Sí. por cierta involución se ha desplazado la jauría hacia el dueño es su jauría. Entonces, no confiar en el amor de un perro. Un perro es
un simple soldado de los animales. ¿Y vos creés que los otros animales, cómo miran al perro y al gato? No se lo encuentran mucho porque el perro suele estar en la calle. Bueno, en Argentina están en la calle, lo que pasa es que acá no se ven perros sueltos. Pero en Argentina el perro es el habitante más popular. Incluso va a la facultad pública. Que aprovecha, usufructúa el dinero público sin pagar impuestos. Y eso lo quiero decir con todas las letras que son no pagan impuestos, son aproximadamente 14. Porque hay muchos perros en la facultad de psicología, con esto tampoco quiero... Si nadie me va a ofender. Pero la facultad de psicología está llena de perros. Y gatos también. Y de gatos. Bueno, gatos, en realidad, si nos circunscribimos la definición de gato a Félix, o sea, a felino, ¿no? No al gato Félix. No hay tantos. Ah, bueno. Solamente si uno hace la definición más amplia de gato puede incorporar al felino. Como decías recién, las palomas serían como las ratas entre las aves. La paloma y la rata tienen un parentesco conductual y de personalidad próximo, porque, bueno, si es un parentesco sería raro que no sea próximo, ¿no? Es un parentesco muy alejado, tanto que no son parientes. Pero la rata, la paloma, la cucaracha han sabido extraer del Homo sapiens su desecho, su detritus, su excrescencia, y han sabido construir con ello una vida feliz. Respecto a los peces, ¿hay algún equivalente a las ratas y a las palomas? El pez creo que está en una pecera, porque dejar un pez, por ejemplo, al costado de la vereda es como someterlo a la contingencia de la lluvia, o lanzarlo. Si el ser humano quiere tener en cautiverio el pez, creo que el pez no tiene una estrategia. El pez depende de la manutención que le brinda el dueño, que le entrega lo que llama comida para peces. Pero el pez no comería esos productos. De un pez sería, por ejemplo, un cazador. Estamos hablando de un depredador. Y el pez yo lo veo que sufre, igual que el canario. La gente que tiene un pez, un canario, esa gente odia a los animales. Y los animales son un producto de la evolución si aceptamos la evolución. En el caso de no aceptar la evolución, no. Claro. Y Claridad. La claridad. La claridad para establecer el concepto. veo que tenés una lógica rigurosa. Intachable. Y ya que estamos hablando de evolución, ¿creerías que los perros... Hablando de evolución. Ya que estamos hablando al pedo, ¿creerías que los perros en su camino de vínculo con el Homo sapiens podrían humanizarse? Sí, bueno, voy a hacer acá una afirmación fuerte, pero en aproximadamente 3 millones de años el perro va a ser exterminado. Por su condición humana para ese entonces. 1.500.000 años. Después de Cristo, el perro va a caminar y va a hablar. Y a los 2 días le van a hacer cazar al golpe. Y los gatos, ¿no? El gato, del gato no hay tanta rigurosidad. Ah. No se conoce. No hay datos. No hay datos. Y yo para hablar sin datos Bueno, entonces con eso terminamos la entrevista. Bueno. Salvo que me quieras comentar un poco de tus próximos destinos. Mi próximo destino es la muerte.
Es como tanto el perro, el gato, el canario, el pez, el entrevistador, el que está escuchando. Y esa muerte es la nada eterna. Y por lo tanto, un nihilismo interior habita en mí y en cualquier conciencia. Es nada. Y esa nada no tiene ni siquiera forma de noche. Porque a veces uno imagina la muerte como una noche. Y un error, porque la noche es para vivos, no para vivos de avivados. Es para que... La noche es para vivos. No, la noche es solo la disfruta un ser vivo. El muerto ni siquiera ve la noche. O ni siquiera entiéndase nada. Porque hay mucha gente que es sondeado que imagina estar muerto como si estuviera todo de noche. ¿No? Todo oscuro, todo negro. Claro, no, el negro es también, bueno, es una producción óptica de ausencia de captación del sistema de retina de color y bastones de código de colores. Pero el muerto ni siquiera ve, no ve el muerto como ve. Bueno, esa nada de la muerte es muy parecida a la nada que hay más allá del universo, si es que existe algo. Hay una creencia sumamente absurda acerca de que la nada, la muerte se parecen a una noche, a algo oscuro. Y esa es una herencia atávica de conductas tribales donde la noche producía miedo y la muerte, y más allá el natatorium, produce miedo, entonces asocia, pero no, el muerto no es... mira este vaso. Bueno, no hay nada. Uno no podría decir que ese vaso está muerto. Yo creo que con esa frase ese vaso no está muerto. Mira esto. Observa esto. Para estar muerto, primero hay que haber vivido. ¿Y quién te quita lo bailado? No sé a qué te referís. Si es una agresión. Quisiera entrarte con un tema de la dieta. Quiero evitar entrar en esos temas. Quisiera poder evitarlo. Quisiera poder evitar que esto se termine en un conflicto y que nos produzca a todos una... Sí, tenemos que dejar eso.